Albete, queridas, nos vemos aquí en una nueva clase. Como podéis ver, me afeité. Me resulta siempre curioso que para que nos podamos ver las caras tenga que ser siempre a través de mensajes a distancia o precisamente no cuando estamos cara a cara. Pero bueno, curiosidades de la pandemia. Antes de empezar con el siguiente tema, que es una ampliación de los infinitivos y que espero que no os resulte demasiado complicada, pero que es más complicada de lo que habíamos visto, empezamos como siempre con nuestros queridos gatetes. Lo tenéis aquí. Estuve mirando el vídeo anterior para ver con cuál me quedé, que era con este, así que vamos a ver 3 o 4. El que tenéis aquí dice deliberando discitur sapientia, ¿vale? Es decir, deliberando, igual en castellano, o sea, pensando, se aprende el conocimiento. Es bastante evidente por sí mismo. Difficile est se nos cree. Es difícil, se nos cree conocerse a sí mismo. Aquí podéis ver, por ejemplo, ya que lo tenemos, un ejemplo, para la redundancia, de ossi como sujeto del verbo ser. Difficile sería el atributo, y aquí el infinitivo con su complemento directo funcionarían como sujeto del verbo ser. No es muy habitual, pero a veces sucede. Suele suceder con frases así. Vale, discat quinescit nam sic sapientia crescit, que aprenda el que no sabe, pues así crece el conocimiento. Al final es la idea de que se aprende, o sea, de que la sociedad será mejor si todo el mundo aprende. Es la idea básica de cualquier sistema de educación público y también en el que se basa al final cualquier idea democrática que piensa que la masa toda junta es capaz de pensar mejor que unas personas aisladas. Es la base de toda democracia. Disque legendo, bastante evidente, ¿no? Aprende leyendo, no hay mucho más aquí que rascar. Y para acabar, divitiae non semper optimis contingunt. Esta me gusta, me hace gracia. Divitiae, las riquezas, como podéis ver aquí con estos dólares que tiene este gatazo, que está gordo, non semper, no siempre, contingunt, le suceden, le acaecen, le tocan a los mejores. Es decir, no siempre son ricos aquellos que lo merecen, ¿vale? O sea, no siempre las mejores personas son ricas. Aquí ya extraed vosotros las conclusiones que queráis al respecto con ese gatete. Vale, antes de empezar vamos a repasar un poquitín lo que hayamos visto de OSI. Os daré todos los tipos de infinitivos que hay morfológicamente, que esto hasta ahora solo nos habíamos quedado con uno de todos los que hay, y después os contaré cómo funciona este nuevo tipo de OSI, más una serie de apuntes sobre su traducción, ya que aquí hay bastante tela que cortar. Si tenéis el concepto claro veréis que no es para tanto, pero sí que es cierto que comparado con las que hayamos visto hasta ahora, añade bastantes grados de dificultad. Así que, sin mayor dilación, vamos al turrón. Vale, entonces, para empezar, ¿qué he hecho? A ver, un momentito, perdonad, ahora porque no me funciona. Vale, bien, el primero. Habíamos visto que las OSI eran aquellas oraciones subordinadas cuyo núcleo llevaba un infinitivo. Este infinitivo a su vez podía llevar siempre sus complementos, con sus complementos. Y también vimos que su función iba a ser siempre o complemento directo o excepcionalmente sujeto. Y ya muy rara vez pueden ser atributos o predicativos o aposiciones, pero vamos, que eso ya son usos bastante rebuscados. Vale, también en las OSI que habíamos visto hasta ahora, el sujeto era siempre el mismo que el de la oración principal. El sujeto concertaba. Vale, esto es el repaso de los tipos de OSI que habíamos visto y que son exactamente los mismos tipos que tenemos en castellano, ¿no? De yo quiero comer macarrones, pues el sujeto lógico de comer, quien hace esa acción de comer, sigue siendo yo, lo mismo que para quiero. Vale, dicho esto, vamos ahora con los distintos tipos de infinitivos que hay. En latín hay 6 tipos de infinitivos, ¿vale? Y vamos a utilizar la misma tabla que utilizábamos para los participios. Infinitivos de presente, de pasado y de futuro. Recordad lo que ya os dije con los participios. Digo presente porque me refiero al tema a partir del cual están formados del verbo, pero recordad que sería más correcto llamarlos de simultaneidad, de anterioridad y de posterioridad, ¿vale? Es decir, a ver que acabe. Es decir, que estos infinitivos indican que la acción subordinada sucede al mismo tiempo que la acción principal. Estos indican que ha sucedido antes que la acción principal.
y estos indican que la acción sucederá después del verbo principal. Esto es un matiz que conviene que tengáis siempre en cuenta. Y luego además tenemos formas activas y pasivas. Hasta ahora habéis visto básicamente que lo podemos llamar cariñosamente IPA, como habéis visto en algunas correcciones que tenía subidas, ¿vale? Infinitivo de presente activo. Es y va a ser el más frecuente, no os engañéis, pero sabed que va a haber más y que van a salir más. Vale, ¿cuál es el siguiente que puede salir por orden de frecuencia? Estos dos más o menos están empatados en frecuencia. Después ya vendría y los de futuro, como pasa con los participios, son extremadamente inusuales. ¿Cómo es el de pasiva? El de pasiva tiene la terminación ri. Es bastante fácil relacionarla con el infinitivo de presente que conocéis, porque como podéis ver, lo único que hace es que cambia la vocal. Problema y grave e importante para los verbos de la tercera conjugación, eso incluye a los de la mixta, ¿vale? Es i. Es decir, la forma, por ejemplo, legui, que así a simple vista os puede sonar a una primera persona singular del perfecto, también puede ser un infinitivo de presente pasivo, ¿vale? Esto sería leer, pues eso sería ser leído. Mucho cuidado con esta i, os puede confundir bastante. Al final ahí os tendréis que fijar en el sentido del texto. Si veis que hay primeras personas o que es un diálogo, puede tener sentido que sea una primera persona singular. Si no veis nada que haga referencia a una primera persona singular, ningún diálogo, nada que tenga sentido con eso, suponed que un verbo con raíz de presente y terminación en i es muy probable que sea un infinitivo de presente pasivo. Vale, estos comparten los dos temas de presente, ¿vale? Tema de presente y tema de presente. Epa, qué chapuza. El de pasado, tiene el tema de perfecto o de pasado, es decir, amavise pues sería, por ejemplo, amav, ¿vale? Acordaos que el tema de perfecto es el que tiene el tiempo del pretérito perfecto quitándole la i a la primera terminación, y después añade ise. Entonces, por ejemplo, del verbo sum fui, el infinitivo de pasado de perfecto activo sería fui se, ¿vale? Esto es así con todos, es regular, siempre va a ser así. Y el de pasado pasivo va a utilizar una forma que ya os sonará. Utiliza la forma del participio de pasado pasivo más s, siempre en acusativo. Es decir, aparecerá, por ejemplo, amatum s, o amatam s, o amatos s, o amatas s, según el acusativo del género que sea, pero siempre el participio de pasado pasivo más s. ¿Por qué os digo que os sonará? Porque si os acordáis, esta es la misma forma que teníamos de construir los verbos en pasiva en pretérito perfecto. El participio más el verbo ser. Pues aquí es lo mismo, el participio más el verbo ser, solo que el verbo ser en infinitivo. Recordad que aquí el verbo ser, el infinitivo, sería s. ¿Vale? Entonces puede tener cualquiera de estas formas. Participio más verbo ser. Ya es una forma compuesta por participio y verbo ser. Para el de futuro activo, lo mismo. Tenemos el participio de futuro. Bueno, lo he puesto mal. El participio de futuro activo más s. Así que lo mismo, puede ser amaturum, puede ser amaturam, puede ser amaturos, lo que sea, más s. Y después el de futuro pasivo, que es muy poco probable que os salga, lo que utiliza es el participio aquel que vimos de futuro pasivo, que acababa en endus, ¿vale? Más s. Como siempre hemos visto en todas estas formas, en acusativo, o sea que sería, por ejemplo, amandum s, o amandam s, o amandas s, la que sea, ¿vale? Entonces, podríamos hacer aquí, si queréis, una raya por la cual estos tres infinitivos tienen formas simples, que añaden una simple terminación, bueno, ir ahí y a correr, y estos tres tienen formas compuestas, formadas por el participio, que corresponde en la tabla, si tenéis bien clara la tabla de los participios, es lo mismo, más s, ¿vale? Por eso doy primero los participios, porque para saber las formas de los verbos, de los infinitivos, necesitáis los participios. Y aquí lo tenéis, ¿vale? Estos son los tipos. Si alguno se quiere apuntar las traducciones literales, que generalmente no os va a servir de nada, pero bueno, por si acaso alguno lo quiere tener claro, para este sería amar, presente activo amar, presente pasivo ser amado, pasado activo o perfecto activo sería haber amado, pasado pasivo o perfecto pasivo sería haber sido amado, el de futuro activo sería algo así como ir a amar,
Sí, es muy raro, lo sé. Indica esa posterioridad, esa inmediatez. Y el de futuro pasivo sería algo así como... espera, que lo tengo que pensar. Deber ser amado o tener que ser amado. Indica este futuro pasivo, además de pasivo y futuro, obligación. Es un tiempo que os contaré con más detalle en un tema posterior. ¿Vale? Por ahora sabed que existe y ya está. Pero sería eso, deber ser amado o tener que ser amado, una de esas ideas, ¿sabes? Indica, más que futuro, más que posterioridad, realmente indica obligación en pasiva. Vale, estos infinitivos puede suceder que os aparezcan en las OSI que hayamos visto hasta ahora concertadas, ¿vale? Pero es complicado decir algo así como quiero haber comido helado, ¿no? Vale, sí, podemos decir algo como me gustaría haber comido helado, pero fijaos, es un condicional. Es muy poco habitual que estos infinitivos extra que os he dado aquí aparezcan en una OSI concertada como hemos visto hasta ahora. Entonces, vamos a ver ahora el maravilloso mundo de las OSI no concertadas, ¿vale? Además, como podéis ver escrito, no concertadas más grande. Vamos a dibujar aquí un... No voy a dibujar nada porque me saldrá fatal. Pensaba dibujar un payaso. Era un payaso. Esto... Bueno, no ha salido tan mal. Imaginaos que es un payaso. Me recuerda a un compañero vuestro de clase, pero no voy a decir a quién porque podría ser un poco ofensivo. Para él y para mí, en verdad, también. Bien, pero si queréis especular, me decís luego quién creéis, a quién me recuerda. Vale. De los pares, por cierto, el grupo de los pares, de los impares no, que sois bastantes menos y no ninguno se parece a esto. Vale, ¿qué os iba a decir? Así, al tema. En las OSI no concertadas, el punto clave es que le llamamos no concertadas porque tienen un sujeto distinto, ¿vale? Hay un sujeto distinto del verbo principal. Y además la principal complicación que tienen es que en castellano no las tenemos, ¿vale? ¿Hay algún ejemplo por ahí suelto? Os voy a poner aquí un ejemplo para que veáis que en castellano existe alguna cosita de este estilo. Pero vamos, que realmente en castellano esta estructura no la vamos a poder traducir tal cual, como si sucedía con las concertadas, que eran las fáciles. Pues el ejemplo típico es te veo venir, ¿vale? Aquí el complemento directo es te. El infinitivo realmente funcionaría como un predicativo de cómo te veo, ¿vale? Pero también funciona el te como sujeto del venir, es decir, yo veo que tú vienes, para que os hagáis un poco una idea. Esto es uno de los pocos casos con verbos de percepción en los cuales en castellano podemos decir que tenemos oraciones de infinitivo no concertadas, es decir, infinitivos cuyo sujeto no es el mismo que el de la oración principal, ¿vale? Aquí quien hace la acción de venir es el te, es tú, mientras que el que hace la acción de ver es yo. Lo mismo tendríamos, por ejemplo, en oigo a los niños chillar, ¿vale? En este caso, el sujeto del verbo principal, evidentemente, es yo, pero el sujeto de chillar, quien hace esta acción de chillar, son los niños, ¿vale? Muy importante. Esto a veces sucederá que en castellano lo podréis reflejar. Con algunos verbos puede suceder que os cuadre, pero no os confiéis. Así que yo os voy a decir la forma de traducirlo como más segura. Luego ya vosotros podéis experimentar. Entonces, lo primero, ¿cómo sabréis que una OSI no tiene, es no concertada? O, por decirlo de otra forma, tiene un sujeto distinto, no concertada. O, por decirlo de otra forma, tiene un sujeto distinto de la oración principal. Sujeto distinto de la oración principal. Lo de la oración principal. ¿Cómo lo podéis saber? Pues de una forma un poco loca. Resultará que estas OSI tendrán dos acusativos. Bueno, no. Tendrán, perdonad, lo que se llama acusativo sujeto. ¿Vale? Es decir, tendréis unas OSI en la cual veréis que habrá una palabra, un acusativo, cuya función no sea la de complementos directos, es decir, no sea la de aquello que hace ese verbo, sino que sea la de indicarnos quién hace esa acción. Voy a poner un ejemplo, dos ejemplos, para que, no sé, tengáis un poco de variedad. Este está en el libro, ¿vale? Dice, legati caesarem vincere... No, aquí me he comido una palabra. Galos vincere nuntiant. Vale.
Evidentemente este es el verbo principal, este es el infinitivo, además es de presente activo. Ahora ya me tenéis que poner qué tipo de infinitivo es. La OSI, como recordaréis, empieza con un acusativo, esto ahora todavía con mayor motivo, y esto es el sujeto, ¿vale? Esto está claro. Claro, ¿qué pasa aquí? Que tenéis dos acusativos. Uno de estos acusativos funcionará por lo tanto como sujeto y el otro seguirá funcionando como complemento directo. Es decir, ahora dentro de la OSI tenéis que buscar lo que hacemos con la oración principal. Acordaos que siempre hacemos 1, 2, 3, pues serán las OSI, tenéis que andar con cuidado de ver esto mismo. Con todo, os digo que estas no son las más habituales, van a seguir siendo más habituales las otras, pero bueno, estas van a salir mucho también. Entonces, si veis una OSI y tiene dos acusativos, uno será sujeto y el otro será complemento directo. Es decir, OSI con dos acusativos sin preposición y sin que sea circunstancial ni nada de esto, uno es sujeto y el otro es complemento directo. ¿Cómo lo podéis saber cuál es cuál? Por el sentido. A ver, el orden ayuda, ¿vale? Generalmente el sujeto es el primero, el complemento directo es el segundo, pero por el sentido. Entonces, ¿qué tiene más sentido aquí? Que los legados anuncian César vencer a los galos o los legados anuncian galos vencer a César. Realmente no lo podemos saber aquí sin contexto, pero vamos, por el orden podemos suponer que es César vencer a los galos. Os habréis dado cuenta con esta traducción que he hecho que no tiene ningún sentido, ¿vale? Lo que acabo de decir, como que legados anuncian César vencer galos, que nos hemos hecho aquí todos, como indios de las películas estas de vaqueros de blanco y negro. No. La forma que tenéis para traducir una OSI que tenga acusativo sujeto, ¿vale? Esto es importante, es introducir un qué. Es decir, traduciréis como siempre el sujeto, el verbo principal, todo igual, pero cuando introduzcáis la OSI con un acusativo sujeto, tendréis que meter un qué al principio. Entonces ya sería que los legados anuncian, y lo de siempre, sujeto, verbo y complemento, que César vence a los galos. Bueno, galos en minúscula. ¿Vale? Entonces los legados anuncian que César vence, o está venciendo a los galos. ¿Vale? Queda claro, es un poco loco, ¿vale? Pero es que es un poco loco. El acusativo sujeto al principio te vuela la cabeza. Pero bueno, es lo que hay. Otro ejemplo en los cuales podéis reconocer fácilmente que hay un acusativo sujeto. Venga, legati también. Urbem. No, esta no. Lo mismo. Tenemos aquí dos verbos, ¿vale? Nuntian y arderi. Y legati, evidentemente, es el sujeto del verbo principal. Arderi. Esta terminación en eri. Espero que alguno haya tomado apuntes y que ahora mismo ya le esté sonando esta terminación en eri. Esta terminación en eri es la de... Uy, se ha ampliado. Así queda también un poco de suspense hasta que diga qué es este eri. Este eri es la terminación de infinitivo de presente pasivo. Entonces aquí tenéis un acusativo. ¿Este acusativo qué función puede tener? Significa arder. Los legados anuncian ciudad arder. Aquí hay... Claro, pues, no, espérate. No, esto, me he equivocado yo. Ignorad esto, ¿vale? No tiene sentido. Lo había puesto bien al principio y me he dejado llevar, no sé por qué. Incendi nuntiant. Vale, lo mismo, ¿vale? Nuntiant, legati, sujeto. Podéis adivinar aquí que incendi es el verbo en infinitivo. Ojo, en i solo, sí, es el infinitivo de presente pasivo de un verbo de la tercera conjugación. Claro, alguno puede pensar, ¿y esto podría ser una primera persona del perfecto? Como os decía, a ver, técnicamente podría serlo, pero tenemos aquí una tercera del plural, tenemos aquí el sujeto. No tiene ningún sentido que aquí en medio metas una primera persona, un yo incendié. No, eso no va a ningún sitio. ¿Vale? Esto es la OSI. Entonces nos queda este acusativo. Vale, ¿qué sucede aquí? Tenemos legados, anuncian, urbe, incendiar... Espérate, ¿qué está pasando aquí? Vale, este acusativo, ¿qué función puede tener? ¿Puede ser complemento directo? Dejo aquí el suspense. Tic-tac, tic-tac. Vale, la respuesta es evidentemente que no. Quizás alguno haya descolocado. ¿Por qué no? Es pasivo. Si veis que un infinitivo es pasivo, sí, infinitivo pasivo, el acusativo será sujeto también. Por el simple motivo de que con un infinitivo pasivo el acusativo no puede ser complemento directo, porque acordaos que la pasiva nunca, jamás de los jamases puede tener un complemento directo. Así que esta es la otra.
La otra forma también de saber si un acusativo es sujeto, además de por el sentido en la traducción, que veis que con el que os cuadra, es si el verbo es intransitivo. Lo mismo, un verbo intransitivo es aquel verbo que no tiene complemento directo, como por ejemplo venir, ¿vale? Si aparece un verbo como venir con un acusativo al lado sin preposición y no es de lugar, de dirección hacia la que va, pues ese acusativo probablemente sea el sujeto, nos diga quién está viniendo, ¿vale? Si aquí pusiésemos, legati nuntiant, galos venire, ¿vale? Los legados anuncian que los galos vienen, lo mismo, este galo será acusativo sujeto. ¿Por qué? Porque venire es un verbo intransitivo, así que aquí de nuevo tendremos un acusativo sujeto. Vale, y antes de continuar, y para que os quede una última cosa clara de estas, y ya os digo qué tareas quiero que hagáis para poner esto en práctica. No olvidéis, no os frustréis con el tema de la traducción de este participio. Tengo aquí una tabla preciosa que hace referencia a la consecutio temporum. ¿Qué sucede? Que como en castellano no tenemos nada que se asemeja a esta construcción, aparte de estos ejemplos extraños que os he puesto, vais a ver que muchas veces hay que hacer encaje de bolillos, como se suele decir. Hay que hacer una traducción bastante generosa, bastante liberal, para poder hacer que esto cuadre. Entonces, hay dos cosas aquí que os afectan en cómo puede salir esta traducción final: el modo del verbo principal y el tiempo. Por partes. Por modo me refiero al campo léxico del verbo, es decir, a qué significado tiene. Si el verbo es declarativo, que son verbos de expresión o de percepción, ver, decir, sentir, escuchar, ¿vale? Cosas que son como objetivas, se traducirá de una forma o de otra. De hecho, no, se traducirá, perdón, lo he dicho mal. Si el verbo es declarativo, como podéis ver de estos objetivos, o también de pensamiento, creo, pienso, en ese caso también digo, en ese caso el infinitivo lo vais a traducir en indicativo. Entonces, los ejemplos que estaba poniendo era anunciar, por lo tanto, siempre estamos poniendo anuncian que vienen, por ejemplo, los galos. En cambio, si el verbo es de deseo, querer, recomendar, ordenar, desear, cualquiera de estos, también con los impersonales, ahí cambia. Nuestra traducción nos obliga a poner el infinitivo en subjuntivo. Entonces, para el ejemplo que os estaba poniendo, si aquí en vez de nuntiant pusiese optant, que el verbo opto es desear, fijaos, dice: los legados desean que los galos vengan o que la ciudad sea incendiada, ¿vale? Fijaos cómo al cambiar el significado del verbo también nos ha cambiado la traducción. Estos son movidas del castellano, ¿vale? Son cosas que tenemos en castellano que son una locura, y que cualquiera que intenta aprender el castellano de mayor se vuelve loquísimo para entender cómo va esto, porque es que no hay forma de explicarlo más que con el uso acabar aprendiéndolo. Entonces, fiaos de vuestra intuición, ¿vale? Generalmente no va a haber ningún problema en que utilicéis uno u otra forma de traducción, uno u otro modo, indicativo, subjuntivo, porque por el simple uso sabéis cuándo utilizamos uno y cuándo utilizamos otro. Pero sabed que detrás hay un motivo, y el motivo que hay detrás de esto es que no es lo mismo una subordinada de un verbo objetivo que de un verbo subjetivo. No es lo mismo una subordinada de un verbo declarativo que de un verbo de deseo. Ese es el tema. Es bastante complejo, es un tema bastante interesante. Hay bastantes estudios sobre el tema. Si a alguno le mola el tema pues ahí tiene para bastantes lecturas de cama, porque evidentemente este tipo de artículos se leen antes de dormir, porque son muy apasionantes y te entretienen y no te hacen dormirte, no me mal penséis. Y también hay otra cosa que afecta a cómo se traducen los infinitivos, que es el tiempo del infinitivo, ¿vale? Y el tiempo del verbo principal, los dos. Entonces, acordaos de lo que os he dicho: infinitivos de pasado, de presente y de futuro, de anterioridad, simultaneidad y posterioridad. Entonces tenemos un verbo objetivo, ¿vale?, en presente. Entonces diríamos: la madre dice que el niño ha venido, porque ha venido antes. La madre dice que el niño viene o está viniendo, infinitivo de presente. Y la madre dice que el niño vendrá, ¿vale? Aquí la traducción es bastante intuitiva. Esto sucede antes, el niño ha venido, es decir, ha llegado antes, el niño viene, está viniendo ahora, y el niño vendrá, sucederá en un futuro. ¿Qué pasa si el verbo principal, ojo, cambia a pasado? Que nos arrastra también la traducción. Lo mismo, esto por el sentido lo sacaréis sin problemas en castellano, pero fijaos que es una locura. Bien, la madre decía, o dijo, me da igual, que el niño había venido, es decir, tenemos un tiempo que es el de dijo en el pasado,
Y antes de que dijera eso, el niño ya había llegado antes. Bueno, en el sentido de la cámara sería así, ¿vale? El niño ya había llegado antes de que la madre hiciese esa declaración, ese anuncio. Entonces, nos obliga a utilizar el pluscuamperfecto, que es el pasado del pasado. Es un poco loco, ¿vale? Pero bueno, tened siempre en mente que si el infinitivo es de pasado, tiene que ser algo anterior a el verbo principal. A veces lo podéis solucionar poniendo un antes por ahí o cosas de estas, pero bueno, sabed que la traducción más sencilla es jugar aquí con los tiempos verbales. Bien, aquí el verbo es de pasado y el infinitivo es de presente o de simultaneidad. La madre decía que el niño venía, estaba viniendo en ese momento, mientras lo decía, venía. Y de futuro, la madre decía que el niño vendría. En un futuro iba a venir, o que el niño iba a venir, si queréis, también os valdría, ¿vale? Estamos indicando que después de ese mensaje acabará por venir el niño. Es un poco loco, lo sé. Bien, y con los verbos que hemos dicho subjetivos, mater desiderat, ¿vale? Desiderat es desear, entonces la madre desea. Aquí va a ser ya muy loco, ¿vale? La madre desea que el niño haya venido o que hubiera venido. Igual mejor hubiera, ¿vale? Fijaos, bueno, no, que haya venido. Porque eso, el hubiera venido sería... Ahora lo vais a ver. Entonces, la madre desea que el niño haya venido. O sea, lo desea que haya venido antes de que haya hablado. Aquí desea que el niño venga y desea que el niño vaya a venir. Y si el verbo de deseo está en pasado, nos arrastra también a las subordinadas. Es decir, la madre deseaba que el niño hubiese llegado, que en ese momento ya hubiese llegado. O deseaba que el niño viniera, o deseaba que el niño fuera a venir. En fin, con esto no os obsesionéis, ¿vale? Os lo he explicado aquí, aunque sea un poco a salto de mata y a matacaballo y no sé, y a todas las expresiones de este sentido, porque quiero que seáis conscientes de que la traducción os puede bailar mucho según el contexto. Es normal, ¿vale? No os frustréis, es normal, tiene una explicación. Si algún día queréis saber por qué, leed ese cuadro. Pero no os obsesionéis con seguirlo al pie de la letra. Cada contexto, cada caso, cada situación puede hacer incluso que resulte conveniente saltarse eso que hay en este cuadro. Está tan bonito, tan precioso y aparentemente tan maravilloso, ¿vale? La realidad siempre es mucho más compleja que una tabla. Entonces, sabed que el contexto influye muchísimo en cómo se traducen estos infinitivos, estas osi no concertadas, y sabed, y eso es lo importante, que si tenéis claro que hay un acusativo sujeto, hay casi siempre que poner un que en vuestra traducción, ¿vale? Os voy a mandar que hagáis una serie de frases muy sencillitas, pero todas ellas van a tener acusativos sujetos. Eso ya os lo digo, eso es la pista que tenéis. Son unas cuantas, son bastantes, pero son todas breves, ¿vale? Todas van bastante al punto, bastante al detalle, para que podamos practicar bien este tema que acabo de presentaros. Bien, las frases que me gustaría que hicierais son las siguientes. Esto lo vamos a ignorar porque, no sé, ya si sale algún día en algún texto ya os lo contaré, mira, no creo que salga. Al final son algunos infinitivos que pueden tener sujetos en nominativo. De aquí lo que me interesa es el infinitivo histórico, que en fin, que es básicamente una ristra de infinitivos que son como verbos principales. Bueno, vale, leedlo, sabed que existe y si sale en algún texto lo volveré a contar. Vale, me gustaría que hicierais del A hasta el H, ¿vale? Así a simple vista parecen muchos, pero, por ejemplo, estas cuatro, si os fijáis, son prácticamente lo mismo, cambiando el verbo principal, ¿vale? De presente y de pasado, y los infinitivos, ¿vale? Para que veáis un poco, para que juguéis con estas traducciones según el contexto. Y luego ya, las otras cuatro son ya más frases normalitas, ¿vale? Más frases típicas. Entonces eso, ¿vale? Haced de la A a la H, y me las mandáis o las corregimos en clase según el grupo en el que estéis y cómo nos cuadren. Y nada, este es el tema de las OSI. Con esto acabamos las OSI. Por cierto, no lo he dicho, pero es evidente, si es un infinitivo pasivo podría tener complemento agente. Es poco usual, no hay ninguno ahí en esas frases, por ejemplo, pero podría suceder, ¿vale? Puede aparecer cualquier cosa, puede ser ya maravilloso. Lo que no habrá nunca en una OSI, y esto ya lo he dicho, es un nominativo. Mira, eso ya lo podéis descartar. Si tenéis esa duda alguna vez, dentro de una OSI jamás habrá nominativo. Pero además jamás, es de las pocas veces que puedo afirmar algo tan tajantemente. Y nada, por mi parte, con esto acabo. Espero que haya quedado todo claro. Cualquier duda, por supuesto, y como siempre, escribidme. Y nada, por lo demás, sed felices, disfrutad de las tardes o días que tengáis cuando veáis este día. Y hasta la próxima. Bueno, valete, queridas.